a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. El transporte internacional de mercancías por vía marítima está regulado por un convenio internacional mayoritario, aunque hay otro también de posible aplicación, como os voy a comentar un poquito más tarde. Este convenio va a fijar las responsabilidades del transportista en los casos de pérdida, avería o retraso en la entrega de la mercancía. En este vídeo os voy a explicar para el transporte marítimo cuál es la responsabilidad del transportista internacional, los posibles convenios de aplicación, cuál es el documento de formalización del contrato de transporte, cuáles son los límites de indemnización, los plazos de reclamación, veremos un ejemplo práctico de cálculo de una indemnización y por último analizaremos una noticia de estos días sobre un caso de retraso en el transporte marítimo y cuáles son sus implicaciones para las partes, comprador y vendedor. Comenzamos con la responsabilidad del transportista internacional. Este transportista va a asumir la responsabilidad desde el mismo momento en el que recibe la mercancía hasta que la entrega en el lugar de destino. Y en caso de daño, pérdida o retraso, le podremos reclamar una indemnización que estará sujeta a una serie de límites marcados por el convenio internacional que sea aplicable según el medio de transporte que estemos utilizando. Los convenios también pueden marcar una serie de causas de exoneración de responsabilidad, como pueden ser los motivos de fuerza mayor, haber dado instrucciones erróneas al cargador sobre la manipulación o la conservación de la mercancía durante el trayecto, daños que puedan venir derivados de la carga o descarga que haya realizado bien el exportador o bien el importador, y fallos o faltas cometidas por terceras empresas que hayan participado en la cadena logística internacional. Ahora vamos con la indemnización en caso de responsabilidad. Si podemos contrastar que la responsabilidad ha sido del porteador o transportista, le podremos reclamar una indemnización que se va a calcular según el valor de la mercancía que se haya perdido o dañado, partiendo de su valor en origen al que debemos sumar el precio del transporte, o por otro lado la depreciación que haya podido sufrir la mercancía en el caso de haber sufrido un daño parcial, y por último el perjuicio ocasionado por un retraso en la entrega, si es que habíamos pactado un plazo de entrega, pero siempre hasta un tope que se entiende como límite de indemnización para el transportista. Este límite de indemnización puede variar según el convenio y el medio del transporte que estemos utilizando, y en general todos los convenios van a permitir aumentar ese límite de responsabilidad por acuerdo entre las partes. ¿Cómo? Insertando dentro de la carta de porte o en el contrato de transporte una declaración de valor, y en ese caso la cuantía de la declaración de valor va a sustituir al límite de responsabilidad que venía marcado por el convenio aplicable. Ahora os voy a explicar en base al convenio internacional del transporte marítimo cuáles son los límites de indemnización, y aquí hay que tener claro que existen distintos posibles marcos jurídicos. Por un lado tenemos las reglas de la Haya Visby y por otro lado tenemos las reglas de Hamburgo, pero antiguamente también teníamos el convenio de las reglas de Rotterdam, pero este ya no está en vigor porque no ha sido ratificado. Así que os voy a explicar únicamente las reglas de la Haya Visby y las reglas de Hamburgo. Empezamos por el primero. En cuanto a la Haya Visby, lo normal o la aplicación mayoritaria vía cláusula paramount incluida en el condicionado del conocimiento de embarque es usar el marco jurídico de las reglas de la Haya Visby del año 68, al que luego en el año 79 se le añadió un protocolo relativo a los derechos especiales de giro. Y estas reglas marcan como límites para pérdida o avería 666,67 degs por bulto o 2 degs por kilo bruto, y se va a aplicar la mayor de las dos cantidades según la regla del contenedor. ¿Qué es esto de la regla del contenedor? Cuando vayamos a utilizar para agrupar mercancías un contenedor, una paleta o cualquier otro tipo de dispositivo parecido, todo bulto o unidad que según el conocimiento de embarque vaya embalado en ese dispositivo se va a considerar como un bulto o unidad, y fuera de este caso del contenedor, de la paleta, etcétera, se considerará como el bulto o la unidad. Y aclarado esto, se aplicará el límite mayor entre el peso y el número de bultos. Por otro lado, el derecho especial de giro, el DEG, es una unidad de cuenta que utiliza el Fondo Monetario Internacional y que está formada por una cesta de monedas que incluye al euro, el dólar estadounidense, el yen japonés y la libra esterlina. Tenéis un vídeo explicativo que os dejaré abajo en la descripción explicando qué son los DEGs. Su cotización frente al euro suele oscilar entre 1,10 y 1,30. Entonces, si establecemos la conversión de 666,67 DEGs por bulto de indemnización,
y lo pasamos a euros, el límite de indemnización del transportista por vía marítima, y según estas reglas de la Haya-Visby, estará entre 734 y 867 euros por bulto. Y si hacemos la conversión por kilos brutos, serían 2 DEGs por kilo bruto, lo que supone entre 2,20 y 2,60 euros por kilo bruto. Y para el caso de retraso, estas reglas de la Haya-Visby no consideran indemnizable el retraso en la entrega. Plazo de reclamación. Tendrá que hacerse a la entrega de la mercancía cuando haya daños visibles o aparentes. Y hasta 3 días después, si los daños eran no aparentes, imaginaros que recepcionamos una mercancía en la cual pues todas las cajas y demás aparentemente están en buen estado, y 2 días después abrimos esas cajas para ir preparando la mercancía para su venta y comprobamos que la vajilla estaba rota. Entonces también podremos ejecutar la reclamación, como digo, hasta 3 días después de la entrega. ¿Y cuál es el plazo de prescripción? Hasta 1 año desde la entrega de la mercancía. Ahora nos vamos con las reglas de Hamburgo, que son el otro posible marco jurídico para el transporte marítimo, y es el Convenio de las Naciones Unidas relativo al transporte de mercancías por mar. Como fue firmado en la ciudad de Hamburgo en el año 78, por eso se llaman reglas de Hamburgo. Y este convenio es de aplicación minoritaria, es decir, juega un papel muy residual hoy en día. Y los límites que marca serían, para casos de pérdida o avería, 835 DEGs por bulto o 2,50 DEGs por kilo bruto, y se va a aplicar también la mayor de las dos cantidades según la regla del contenedor. Entonces, si hacemos la conversión de 835 DEGs por bulto de indemnización a euros, el límite de indemnización del transportista por vía marítima, según estas reglas de Hamburgo, estará entre 918 y 1.086 euros por bulto, lo que supone entre 2,75 y 3,25 euros por kilo bruto. Estamos hablando de entre 50 y 60 céntimos más por kilo que lo que suponían las reglas del Haya-Visby, y casi 200 euros más por cada bulto. Ahora, para el caso de retraso, aquí sí hay un límite de indemnización por retraso que va a ser de hasta 2,5 veces el precio del flete. Entonces, como habéis visto, las reglas del Haya-Visby, que regulan la inmensa mayoría del transporte marítimo mundial, no consideran expresamente indemnizable el retraso en la entrega de las mercancías, y solo prevén indemnizaciones para la pérdida y el daño de la mercancía transportada. Y por el contrario, las reglas de Hamburgo, que son minoritarias porque han sido ratificadas por muy pocos países, sí consideran expresamente indemnizable el retraso en la entrega de las mercancías, con ese límite de hasta 2,50 veces el flete, pero no excederá nunca de la cuantía del flete que se deba pagar según el contrato de fletamento, cuando el flete no haya llegado al límite marcado. En todos los casos, el documento para la formalización del contrato marítimo va a ser el BL, es decir, el Bill of Lading. Ahora vamos con un ejemplo de cálculo de indemnización utilizando las reglas de la Haya-Visby y tomando como referencia los kilos brutos del envío. Si se pierde una carga de un peso bruto de 5.000 kilos durante un transporte internacional y es por causa imputable al transportista, es decir, a la naviera, se le podrá reclamar una indemnización de como máximo 11.500 euros. ¿De dónde sale esta cantidad? Cogemos los 5.000 kilos, los multiplicamos por 2 DEGs por kilo bruto, que es el límite de indemnización, y los multiplicamos por 1,15, suponiendo que el tipo de cambio con el DEG esté en este momento así, a 1,15. Si la mercancía valía 8.000 euros, esta va a ser la indemnización, los 8.000 euros. Pero si se prueba un valor de 15.000 euros, el transportista no estará obligado a pagar más de 11.500 euros porque son el límite de indemnización que acabamos de calcular. En estos casos, lo más normal es que el transportista tenga una póliza de seguros y que sea esa póliza la que pague la indemnización si el siniestro se debe a algunos de los riesgos cubiertos dentro de la póliza. Y ahora cerramos el vídeo con una noticia reciente e ilustrativa sobre un caso de retraso. Es el drama de las cerezas chilenas. Imaginemos un barco navegando con una carga de 1.363 contenedores de cerezas chilenas con destino a China, listas para aprovechar el mejor momento de venta del año, el Año Nuevo chino. Pero sin embargo, un problema mecánico lo detiene en alta mar
y lo convierte en el epicentro de una crisis comercial que mantiene en vilo a exportadores, importadores y distribuidores. Ese barco es el Maersk Saltoro, que partió desde el puerto de San Antonio, muy cerquita de Santiago de Chile, el 27 de diciembre, con la misión de llegar al puerto de Nansa el 17 de enero, a aproximadamente 120 kilómetros al norte de la capital china, Pekín. Pero el destino tenía otros planes para este barco, porque ese fallo en el motor lo dejó varado durante casi 20 días, generando pérdidas potenciales millonarias y una gran incertidumbre. El problema no es solo logístico, sino económico y estratégico, porque las cerezas chilenas no solo son una fruta más en China, sino que son un símbolo de prosperidad y de buena fortuna y tienen una altísima demanda en las celebraciones del Año Nuevo chino. Pero ese retraso ha supuesto que las cerezas vayan a llegar después de la festividad y entonces la entrega puede reducir drásticamente su valor, dejando 115 millones de dólares en riesgo. Maersk, en este caso, asegura que los contenedores están refrigerados, siguen operativos y que se trabaja a toda velocidad para poder reanudar el viaje. Ahora la pregunta es quién estará más nervioso, si el exportador o el importador, y esto dependerá del Incoterm que se haya pactado. En ese caso será uno u otro. Si el Incoterm fue negociado en condiciones de los grupos E, F o C, la entrega del exportador ya se produjo en Chile, con lo cual el vendedor entregó la mercancía y está en derecho de cobro y el comprador en obligación de pago. Solo en el supuesto de que hubieran negociado un término de entrega del grupo D, la entrega aún no se ha producido, ya que en estos Incoterms tipo D será en algún lugar acordado del país de destino, y en ese caso todavía no se ha entregado la mercancía del vendedor al comprador, por lo tanto el comprador no tiene la obligación de pago y quien asume el riesgo en ese caso sería el vendedor. Por otro lado, recordar que hemos dicho que en las reglas del Haya-Visby no se considera indemnizable el retraso en la entrega y serán las que regulen este transporte de Chile a China casi con seguridad, porque también hemos comentado que se podían aplicar las reglas de Hamburgo, pero tenían una aplicación minoritaria y residual hoy en día por falta de ratificación de muchísimos países. Pero paradójicamente en las reglas de Hamburgo sí había un límite de indemnización por retraso que sería de 2,5 veces el precio del flete, aunque de todas formas aquí los problemas mayores causados por el retraso son dos. Uno, que la mercancía se haya deteriorado y ya no esté en condiciones de ser vendida, más teniendo en cuenta que es un perecedero, y dos, que aunque la mercancía todavía fuera apta, ya no está en fase de temporada alta en China, así que habrá bajado drásticamente su valor. Como veis, los límites de indemnización en transporte internacional son un tema clave para los exportadores, importadores y transportistas, y por eso conviene conocer muy bien el marco jurídico aplicable a cada medio de transporte y cuáles son sus límites para poder minimizar nuestros riesgos al máximo posible y cumplir con todos los términos del contrato de compraventa. Por eso es importante tener en cuenta cuál es el límite de indemnización para cada caso, cuál es el valor de nuestra mercancía, la que estamos transportando, y si el convenio de turno no llega a cubrir ese valor, que contratemos seguros para cubrir el valor e incluso coberturas adicionales para poder complementar y cubrir posibles riesgos extras cuando sea necesario, como las de retraso en la entrega, huelga, guerra, etc. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.